El título de este trabajo es Simulación y dimensionamiento de un sistema de enfriamiento radiativo para un espacio en un clima cálido subhúmedo. Esta tesis es para obtener el título de ingeniero en energías renovables. Los directores de mi tesis son el doctor Guillermo Barrios del Valle y el doctor Jorge Rojas Menéndez. Como objetivo general es dimensionar y evaluar un sistema de enfriamiento para un cubículo y compararlo posteriormente con un sistema de aire acondicionado. Los objetivos particulares son conocer el modelo para simular un sistema de enfriamiento radiativo en Energy Plus y posteriormente implementarlo en el nuevo edificio del instituto. Además, se pretende evaluar el impacto en el confort térmico y el consumo de energía para llevar esto a cabo. El contenido de esta presentación contempla describir el espacio evaluado, hablar de modelos de confort, describir los sistemas de enfriamiento, presentar los resultados y terminar con las conclusiones. Bien. En la imagen izquierda se presenta una vista aérea de lo que es el Instituto de Energías Renovables. El espacio a evaluar corresponde a un cubículo de un investigador. Se señala la sección donde se ubica este cubículo y en la imagen derecha se muestra la fachada sur del mismo. Este cubículo pertenece a una línea de cubículos, la cual es una base rectangular con fachadas largas de norte a sur, el cual tiene una orientación respecto al oeste y este de 5 grados. Como características de este espacio tenemos que cuenta con un techo ventilado que tiene una inclinación de norte a sur, el cual proporciona sombreado a este espacio durante todo el año. Además, se cuenta con paneles fotovoltaicos en el techo, los cuales brindan un sombreado también. Bien, este sería el modelo en SketchUp. Lo que se presenta, bueno, se dibujó lo que corresponde al cubículo de interés. Así también se dibujaron los dos siguientes cubículos posteriores para evaluar su impacto en el desempeño térmico que éste pueda tener. Y lo que corresponde al resto del techo se simuló como simplemente superficie de sombreado. Los espacios aledaños a este se simularon de la misma forma, como superficie de sombreado, al igual que los paneles fotovoltaicos. Bien, como características particulares, tenemos que para cada cubículo se simula con 2 zonas térmicas, una para el techo ventilado y otra para el espacio de interés. En este caso, se va a validar la correspondiente al espacio donde se desarrollan las actividades. Algo más que comentar son las condiciones de frontera que utiliza el modelo. En este caso se utilizaron 3. La primera corresponde a las superficies que están expuestas al exterior, en las cuales se considera la radiación de onda larga y de onda corta, así como la transferencia de calor por convección, y toma en cuenta el viento. Para superficies interiores también se toma en cuenta la radiación principalmente de onda corta y lo que sería la convección del aire al interior. Y la tercera y última tiene que ver con la superficie del piso y, sirve para calcular la transferencia que pueda haber entre el piso y el suelo. Se consideró 21 grados centígrados por este cálculo. Bien, para la validación de este cubículo sin sistema de enfriamiento se siguió la siguiente metodología. El primero se determinó un periodo de validación, el cual contempla días en los que se recopilan datos experimentales. Estos son días del mes de junio, del 2019, y son días en los cuales no hay ocupación por personas. Bien, a partir de estos datos experimentales se definió que el periodo de simulación sería del 15 de mayo al 23 de junio, esto considerando comenzar la simulación mínimo 15 días antes del primer día que se tienen datos experimentales. También se recopilaron datos del clima, los cuales abarcan el periodo de simulación. Estos fueron proporcionados por las estaciones meteorológicas del instituto. La variable a medir del espacio y la que se va a validar corresponde a la temperatura del aire al interior. Para la simulación también se contemplan ganancias internas por personas y equipo eléctrico. Estas están en función de un horario de ocupación, el cual es de lunes a viernes, de 9
a 2 de la tarde y tiene un break, un descanso, hasta lo que sería después de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Bueno, y una vez reunidos estos datos, se determina que la variable que no tenemos, que se desconoce y que se tiene que, la cual vamos a utilizar como parámetro para validar nuestra simulación, es la infiltración. En este caso, no se considera la ventilación por, bueno, primero les daré la definición. La ventilación y la infiltración hacen referencia a los cambios de aire debido al ingreso del aire exterior al interior. La diferencia radica en que la ventilación se da intencionalmente, mientras que la infiltración no. La infiltración se da por aberturas que pueda haber entre una puerta o una ventana y la superficie donde están, así como también el movimiento de abrir la puerta normalmente. Para fines de la simulación, se considera que el espacio va a estar cerrado los días de datos experimentales, por lo cual no habrá ventilación, y nuestra variable a modificar sería la infiltración. Esto nos da como resultado unos casos para simular. Simularon 6, los cuales se varía el coeficiente de infiltración desde 0.1 kilogramos por segundo hasta 0.1. Y también en esta gráfica, en esta tabla, les presento lo que serían los cambios de aire por hora promedio para un día de validación, en este caso para el 8 de junio. Bien, una vez obtenidos los resultados, se hará uso de unas métricas para evaluar y determinar cuál es el caso que más se aproxima al comportamiento real del espacio. Se evalúan lo que son 8 métricas, las cuales las primeras, bueno, todas corresponden al análisis de la temperatura del aire al interior, y las primeras 5 se calculan, bueno, las primeras 6 se calculan como la diferencia que hay entre el valor simulado y el experimental. La primera métrica es de la temperatura del aire al interior, después la temperatura del aire mínima, la máxima, el factor de decremento, el tiempo de retraso entre máximos, temperaturas máximas, la raíz, la diferencia de la raíz media cuadrática, y las últimas 2 métricas corresponden a las variables de un ajuste lineal, que sería la pendiente y la ordenada. Bien, en este caso, el caso I03 es el que destaca por tener el mejor desempeño en 4 de las 8 métricas. Por ende, este será denominado el caso base a partir de este momento. Bien, ahora mencionaré los modelos de confort térmico. El primero de ellos es la temperatura de neutralidad de Humphrey and Nichols. La temperatura de neutralidad hace referencia a la temperatura en que los ocupantes del espacio tienen una sensación térmica neutra. Esta está en función de la temperatura del aire al exterior promedio mensual. Así también se utiliza lo que es la zona de confort térmico de la temperatura de neutralidad propuesta por Morillón, la cual comprende un rango entre lo que sería una temperatura de neutralidad mínima y una temperatura de neutralidad máxima, las cuales se calculan considerando una zona de amplitud de la zona de confort, la cual depende de la amplitud de la temperatura del aire al exterior promedio mensual. El segundo modelo de confort térmico corresponde al método de Fanger de 1972, el cual consta de 2 índices. El primero es el PMB, voto medio previsto, el cual tiene como finalidad estimar la sensación térmica para el cuerpo en conjunto con el ambiente. Este índice tiene una escala de 7 puntos, de -3 a 3, siendo +3 una sensación térmica calurosa, un valor de 0 sería una sensación térmica neutra y un -3 sería una sensación térmica de frío. Para calcular este índice depende de 6 variables, 2 de ellas dependen del ocupante, y 4 de ellas del espacio. Las del ocupante sería el nivel de actividad que esté realizando, que sería el nivel metabólico, y el nivel de aislamiento de su vestimenta. Las variables del espacio corresponden a la temperatura del aire al interior, la temperatura radiante media, la velocidad del aire y la presión parcial del vapor de agua.
El segundo índice es el porcentaje de insatisfacción prevista y está en función del PMB. Este nos indica el porcentaje de personas que estarían insatisfechas si se exponen a un mismo espacio. El comportamiento del PPD es un comportamiento de una gaussiana invertida respecto a los valores del PMB. Vemos que cuando los valores se alejan de 0, el PPD tiende a 100%, siendo menos 3 y 3 los casos en que el disconfort sería del 100%. Para el PMB 0 se considera un porcentaje mínimo de disconfort del 5%. Según la norma ISO 7730, se puede categorizar en 3 categorías, las cuales se describen en esta tabla y serán utilizadas a continuación. Bien, ahora mencionaré los sistemas de enfriamiento. Primero, el sistema de enfriamiento radiativo. En este sistema, lo que se pretende es que la transferencia de calor se dé principalmente por radiación entre las superficies del panel radiante que conforma el sistema de enfriamiento radiativo y las superficies del espacio, considerando también a las personas. Sin embargo, también se da una transferencia de calor por convección debido a que este panel se enfría y entra en contacto con el aire. En esta diapositiva les muestro lo que sería un esquema del sistema de enfriamiento radiativo y cómo se maneja en Energy Plus. Lo que tenemos es un lado de demanda en el cual está nuestro panel radiante. A este panel radiante se tiene que mantener a una temperatura por debajo de la del espacio. Para lograr esto se suministra agua a una temperatura inferior. Posteriormente el panel absorbe el calor del espacio y la temperatura del agua saldría a una mayor temperatura. Esta está conectada en un circuito cerrado mediante una tubería, lo que después del panel radiante saldría de nuestro lado de demanda, que es el espacio, el cubículo, para ir afuera a lo que se denomina el lado de suministro, en el que tenemos el chiller, que es la fuente de enfriamiento, el cual enfría nuestro fluido de trabajo, que es el agua, y una bomba que hace circularlo. Bien, las características de estos sistemas. Como características del panel radiativo, tenemos que tiene una capacidad nominal de 155 watts por metro cuadrado y una fracción radiante de 0.65. Esto obtenido del Engineering Reference y es para casos en que el panel radiante se utiliza en espacios residenciales. Bien, los parámetros de operación. Sería la variable de control, sería la temperatura del aire al interior, como temperatura de termostato, la cual controla la temperatura del aire al interior. Tendríamos a la temperatura de neutralidad de Humphreys and Nichols para el mes correspondiente. El flujo másico sería de 0.2 kilogramos por segundo y también tenemos el criterio para evitar la condensación, el cual es que la temperatura mínima del agua a la que puede ingresar al panel radiante sea la temperatura del punto del rocío más 1 grado centígrado. En esta tabla se presentan los 3 casos a evaluar, los cuales se diferencian entre sí por el área de paneles que cuenta, siendo desde 2.5 metros, 5 metros y 8 metros los evaluados. Para estos se varía la capacidad de enfriamiento del chiller con la finalidad de que puedan suministrar el agua a la temperatura indicada sin exceder el criterio de evitar condensación. Y también tenemos lo que es la fracción de energía radiante incidente en personas. Esta se calcula con un área equivalente de una persona vista desde arriba y el área del panel en cuestión, así como la distancia que hay entre estos dos. Bien, ahora el sistema de aire acondicionado. El sistema de aire acondicionado lo que hace es suministrar aire al espacio a una temperatura por debajo del aire al interior y posteriormente se mezcla en el espacio, por lo que la transferencia se da principalmente por convección. Podemos ver un esquema similar al del enfriamiento radiativo. Es un circuito, en este caso de aire cerrado. Bueno, lo que tenemos es también nuestro lado de demanda, que corresponde al cubículo, y aquí tenemos un ducto difusor, el cual va a suministrar el aire a una temperatura menor del aire del espacio, y posteriormente se extrae aire del espacio a una temperatura mayor,
y a través de lo que es un ducto se sale del espacio y va hacia hacia el lado de suministro, en el cual tenemos la bobina de expansión directa que se encarga de enfriarlo, y también tenemos el ventilador de suministro, el cual hace circular nuestro fluido de trabajo, que en este caso es aire. Las características de los casos, como características generales, se va a simular lo que es un aire acondicionado de una capacidad de media tonelada de refrigeración, lo cual es aproximadamente 1750 watts, y un COP nominal de 3. Los parámetros de operación de este sería la variable de control, la temperatura del aire al interior, y el flujo volumétrico sería de 0.1 metros cúbicos por segundo. Los casos se van a diferenciar entre sí por el criterio de la temperatura del termostato. Aquí se va a tomar en cuenta los dos modelos de confort. El primer caso será denominado aire acondicionado temperatura de neutralidad, y la temperatura de termostato va a ser fijada a la temperatura de neutralidad del mes correspondiente. Para los otros dos casos se utiliza el modelo de Fanger. El primero sería aire acondicionado PMB 0.5, y lo que nos indica es que la temperatura del termostato se va a fijar a la temperatura del aire al interior, que garantice obtener un valor de 0.5 en este índice. El tercer caso sería aire acondicionado PMB 0, y al igual que el anterior, se modifica la temperatura del termostato para obtener un valor de 0 en el PMB. Los periodos de análisis. Bien. Vamos a utilizar dos periodos de análisis. El primero sería el día crítico, el cual corresponde al 8 de abril del 2019, el cual tiene las temperaturas del aire al exterior más altas, a lo mismo que niveles de irradiación solar elevados. Y un periodo de análisis que comprenda un mayor lapso de tiempo, en este caso sería de 3 meses, marzo, abril y mayo, el cual se denomina temporada cálida, y como se puede observar en la gráfica de la temperatura del aire al exterior, en esta temporada cálida se presentan las temperaturas más altas del año, así como en la siguiente gráfica se presenta la humedad relativa más baja del año. Bien, ahora continuar con los resultados, primero presentados para el día crítico. Tenemos primero en esta gráfica, analizaremos la temperatura del aire al interior para los casos con enfriamiento radiativo. En esta gráfica lo que presento además es la temperatura del aire al exterior en la línea roja punteada, el caso base, que sería un sistema, bueno, el cubículo sin sistema de enfriamiento, la temperatura de neutralidad, así como una franja de color, del mismo color, que corresponde a la zona de confort. Y se presentan los tres casos de enfriamiento radiativo. Como se mencionó anteriormente, se está utilizando un horario de ocupación, el cual determina no solo cuándo ingresan las personas, sino cuándo funcionan estos equipos, por lo que podemos observar que cuando la temperatura del caso base excede la temperatura de neutralidad, los tres casos empiezan a funcionar y se mantienen a esta temperatura. Después viene lo que sería un periodo de descanso, y cuando se reanuda la operación de este sistema, se observa cómo los tres empiezan a funcionar. Sin embargo, solo el caso de 8 metros cuadrados es el que alcanza la temperatura de neutralidad. Asimismo, los otros dos, el de 2,5 metros y 5 metros, se mantienen dentro de la zona de confort. En esta diapositiva presento la temperatura operativa y mantengo las primeras tres de la temperatura del aire al exterior, la temperatura operativa del caso base y la temperatura de neutralidad, que hace referencia a la temperatura del aire al interior. Esto para referencia de ubicar en qué rango se encuentra la temperatura operativa. Se observa un comportamiento similar. Tienen un periodo de operación, después un periodo en el que se iguala con el caso base, y finalmente el periodo crítico de la segunda etapa en que funciona. Solo se observa que el enfriamiento radiativo de 8 metros es el que tiene una mayor reducción en la temperatura operativa en este caso. Bien, ahora la temperatura del aire al interior para los casos con aire acondicionado. Al igual que en el anterior, se observa que cuando la temperatura excede el criterio, estos empiezan a operar. Tenemos dos periodos de operación.
el caso de aire acondicionado, temperatura de neutralidad, logra mantener esta temperatura según el criterio sin ningún problema dentro del horario de ocupación, mientras que los otros dos también operan sin ningún problema. Y en este caso, como la temperatura está basada en fijar un criterio del PMB, no se tiene una temperatura fija, sino que esta cambia en cada instante. Según el modelo de la zona de confort, podríamos decir que el caso aire acondicionado PMB0 se encuentra fuera, está por debajo de esta zona de confort, por lo cual podría tender a un disconfort por frío. Ahora se presenta la temperatura operativa para los casos de aire acondicionado y en este caso se observa que los tres caen dentro de lo que sería la zona de confort. Bien, ahora presentaré el análisis según el modelo de confort térmico de Fanger para los índices PMB y PPD. En esta gráfica, en el eje principal se presentan el PMB y en el eje secundario el PPD. El PMB se presenta en una línea continua y el PPD en una línea discontinua. Primero, para los casos con enfriamiento radiativo. Además, se presentan las categorías según la ISO 7030, en la cual se observa primero la categoría A de color verde, la categoría B de azul y la categoría C en naranja. Podemos observar aquí los periodos de operación de los sistemas de enfriamiento y se observa que en el primer periodo los tres casos cumplen y se mantienen dentro de lo que sería la zona categoría C, y en el segundo periodo solo el caso de 8 metros cuadrados es el que se mantiene dentro de esta categoría C. Ahora, para los casos con aire acondicionado, se observa que hay un ligero desfase, lo cual podría ser debido a efectos de masa térmica. Sin embargo, también observamos como en este caso para el aire acondicionado temperatura de neutralidad se mantiene dentro de la categoría C, mientras que en los otros casos aquí se observa que el aire acondicionado PMB.5 se mantiene constante dentro del periodo de operación. Lo mismo que el PMB0 se mantiene alrededor del PMB0 para el periodo de operación. Bien, en esta gráfica se presentan los valores máximo, promedio y mínimo. Primero para el PMB. Bien, se puede observar que los valores mínimos presentan un valor constante, tanto del caso base con los otros casos evaluados. Sin embargo, los de aire acondicionado presentan un ligero valor menor respecto al caso base. Bueno, de los valores promedio podemos observar que los de enfriamiento radiativo presentan un valor menor al caso base, de la misma manera que los del aire acondicionado. Igual los valores máximos se ven reducidos para todos los sistemas de enfriamiento. Bien, ahora se presentan los valores PPD. Estos se calcularon el PPD, los puntos rojos corresponden al PPD calculado en función del PMB máximo, es decir, valores que están por arriba de 0, los cuales nos indicarían están relacionados a un disconfort por calor, y los PPD en punto azul se calculan en función del PMB mínimo, los cuales corresponden a valores PMB menores a 0, los cuales están relacionados al disconfort por frío. Bien, aquí se observa ligeramente la diferencia entre el PPD en función del PMB mínimo de los aire acondicionado respecto al caso base. Los enfriamientos radiativos presentan el mismo valor. Los valores promedio para todos los casos con sistema de enfriamiento se observa una reducción respecto al caso base, y también para el PPD en función del PMB mínimo, que es el interés de este trabajo, reducir el disconfort por calor, se observa una gran reducción en este valor. Bien, ahora presento en esta gráfica la reducción del disconfort térmico, tanto para el PMB y el PPD. Primero para el PMB. Bien,
Respecto a los casos con enfriamiento radiativo, se observa que el que reduce más es el caso de 8 metros cuadrados, y dentro de los del aire acondicionado es el del PMB0 el que reduce mayor valor del PMB. Ahora se muestra la reducción del disconfort del PPD. En este caso se observa que dentro de cada sistema de enfriamiento, en los radiativos se observa que el de 8 metros cuadrados es el que tiene mejor reducción, y de los aires acondicionados es el del PMB0. Sin embargo, aquí observamos un cambio, ya que el enfriamiento radiativo 8 metros cuadrados tenía una reducción menor respecto al aire acondicionado. Esto se debe a que, como se mencionó, los aires acondicionados tienen un efecto de masa térmica, lo cual tiene un comportamiento diferente en las temperaturas, aun cuando no está operando, por lo que el PPD calculado para esos instantes es mayor. Por ende, eso afecta este promedio, y es que los radiativos, el de 8 metros cuadrados, tiene un mayor desempeño, una mayor reducción. Bien. Ahora presento el consumo de energía eléctrica para el día crítico. Se observa que el que consume más es el aire acondicionado PMB0, y quisiera que se observara que de los enfriamientos radiativos que tienen el mismo criterio de la temperatura de termostato, al igual que el aire acondicionado temperatura de neutralidad, la cual el criterio es mantener la temperatura del aire a la temperatura de neutralidad. Respecto a estos 4, el aire acondicionado tiene un menor consumo, a pesar de que ha tenido una mayor reducción, o una reducción significativamente mayor respecto a estos, y en particular observar que el de enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados tiene un consumo del 200% del aire acondicionado temperatura de neutralidad. Bien, ahora se presenta la reducción del disconfort térmico por unidad de energía. En este caso, la reducción del disconfort térmico del PPD, el cual ya es porcentual. Se observa que los de enfriamiento radiativo tienen valores similares. Sin embargo, el que destaca es de 8 metros cuadrados, el que da la mayor reducción por el menor uso de energía. Y de los aires acondicionados se observa que una tendencia en que el aire acondicionado temperatura de neutralidad es el que da una mayor reducción por unidad de energía, mientras que el aire acondicionado PMB0, que era el que mayor reducción de disconfort daba, al normalizarlo por unidad de energía, lo que tenemos es que reduce su valor. Bien, ahora los resultados para la temporada cálida. Primero, para el PMB, aquí se presentan el PMB promedio, el PMB máximo, el promedio de los PMB máximo, el promedio de los PMB mínimo, y la diferencia de los PMB promedio, la diferencia promedio entre el caso base y los otros casos con sistema de enfriamiento. Bien, aquí quisiera que se observara principalmente el enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados y el aire acondicionado temperatura de neutralidad, los cuales tienen valores bastante similares entre ellos. Y ahora, observándolo respecto al PPD, en esta tabla se presenta el PPD promedio, el promedio del PPD en función del PMB máximo, el PPD promedio en función del PMB mínimo, y la diferencia del PPD respecto al caso base y los casos con enfriamiento radiativo. Igual se observa que el enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados con el aire acondicionado temperatura de neutralidad presenta resultados similares, los cuales se van a observar mejor en esta gráfica. No se presentan el PPD promedio en función del PMB mínimo, ya que estos casos se mantienen prácticamente, no hay una diferencia respecto al caso base. La diferencia es porque nosotros no estamos intentando reducir el disconfort por frío, solo estamos intentando reducir el disconfort por calor. Entonces vamos a observar el PPD promedio en función del PMB máximo. Podemos observar que todos los casos reducen significativamente este valor respecto al caso base, y podemos observar
que del enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados con el aire acondicionado, el radiativo presenta una mayor reducción en el ppd promedio en función del PMV máximo, a lo mismo que el ppd promedio. Y que el ppd promedio se encuentra dentro de la categoría C de la norma ISO 7730. Bien, ahora se presenta el consumo de energía eléctrica para la temporada cálida. Si bien recordamos, habíamos hecho una comparativa entre los enfriamiento radiativo y el aire acondicionado a temperatura de neutralidad, ya que tienen el mismo criterio en la temperatura de termostato. Para el día crítico se observaba que el aire acondicionado consumía menos energía que los otros casos de enfriamiento radiativo. En este caso no es así, el de 2.5 metros consume menos, pero sería interesante, es interesante compararlo con el de 8 metros cuadrados, que tiene un comportamiento similar en términos de confort, y en este caso ya no representa el doble del consumo, sino que representa alrededor de un 170%. Y bueno, de los aires acondicionados, el del PMV0 es el que consume mayor energía. Y podemos observar que el aire acondicionado PMV 0.5 consume ligeramente mayor energía que el que está controlado en base a la temperatura de neutralidad. Finalmente se presenta la reducción del disconfort térmico por unidad de energía eléctrica para la temporada cálida. En los casos con enfriamiento radiativo observamos el mismo comportamiento. El que tiene la mayor reducción sigue siendo el enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados. Y de los aires acondicionados, lo que se puede observar es que ahora el aire acondicionado PMV 0.5 es el que presenta una mayor reducción. Si bien, si recordamos, cuando analizábamos el día crítico era el aire acondicionado a temperatura de neutralidad. Bien, bueno, de las conclusiones obtenidas de este trabajo son las siguientes. Para realizar el dimensionamiento de los sistemas de enfriamiento radiativo es necesario tener en consideración tres cosas. La primera sería determinar la temperatura mínima a la entrada del panel radiante, esto por el criterio de no condensación. También determinar el área de paneles radiativos junto con la capacidad de la fuente de enfriamiento, ya que estos dos determinan la capacidad que va a tener este sistema conjunto. Bien, respecto a los casos de enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados y aire acondicionado a temperatura de neutralidad, vamos a compararlos entre sí debido a que ambos tienen el mismo criterio de operación y presentan resultados similares en el análisis de confort térmico según la temperatura de neutralidad y según el modelo de confort térmico de Fanger. A partir de estos resultados podemos concluir que ambos sistemas de enfriamiento tienen el mismo potencial para brindar confort. Sin embargo, del análisis del consumo de energía, se observa que el caso enfriamiento radiativo de 8 metros cuadrados consume más. Por lo que, en este caso, el aire acondicionado tiene un mejor desempeño. Sin embargo, se utilizó para el enfriamiento radiativo un chiller, el cual es un sistema que consume bastante energía eléctrica, por lo que se propone utilizar o buscar alternativas para enfriar el agua. Se propondría utilizar sistemas de bajo consumo de energía, como bien pueden ser el enfriamiento radiativo nocturno, bombas de calor o inclusive torres de enfriamiento. Y bien, respecto a los resultados de la reducción del disconfort térmico por unidad de energía, se pudo observar que estos variaban entre el día crítico y la temporada cálida. Entonces, a partir de este resultado podemos concluir que es importante realizar el análisis del consumo de energía para un periodo más extenso que lo que es el día crítico, ya que para nuestro índice que estamos calculando de reducción de disconfort, se observó una variación. Y bueno, eso sería todo. Gracias.